Este viernes, 25 de abril, a las 9 de la noche, en el Aula de Cultura de Cajamurcia, la Asociación Milana Bonita proyecta la película La Colmena, basada en la obra homónima de Camilo José Cela y que fue dirigida por Mario Camus en 1982. Muy buenas, están ustedes invitados a este tiempo que regularmente Milana Bonita y la Aguilica Televisión dedican a la figura de nuestro Paco Raval. Una vez más, Miguel Ángel Blaya, presidente de Milana Bonita, y Roberto Rodríguez, directivo de la misma. Bienvenidos a ambos, muy buenas. Gracias. Pues son los contertulios, yo diría ya fijos y de plantilla, que nos van a ilustrar sobre esta actividad de la asociación. Escribía Cela, en el prólogo de la primera edición de la novela, que la colmena no es otra cosa que un pálido reflejo, que una humilde sombra cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad. Un trozo de vida narrado sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin caridad, como la vida discurre. Pero ¿qué les parece si antes de empezar vemos lo que nosotros siempre hemos denominado el tráiler, un resumen de la película? Eso que estábamos acostumbrados a ver después de aguantar sin más remedio los famosos nodos, aquellos antiguos nodos. Vamos a verlo. La mañana, esa mañana eternamente repetida, trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando, casi con mimo, sobre los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad. Ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena. La Colmena, un gran reparto para un inolvidable clásico de nuestra literatura y nuestro cine. Y el cine, creo yo, que tiene mucha culpa de todo esto. Pase usted primero, don Cosme. Faltaría más. Usted estaba antes. De verdad se lo digo, yo no tengo ninguna prisa. Además, a usted le esperan en casa. Basada en la novela de Camilo José Cela. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Oye, ¿y por qué la llamáis la uruguaya? Porque es de Buenos Aires. Dirigida por Mario Camus. ¿Quiénes son esos? 2 maricones y uno que escribe. La Colmena. Bueno, pues después de habernos deleitado con ese resumen, ese tráiler de la película Colmena, ahora sí que vamos a hablar de ella, Miguel Ángel. Milana retoma las actividades que viene haciendo durante todo el año y lo retoma con una película, yo creo que emblemática. Además, Mario Camus, el mismo director de Los Santos Inocentes. Quizás esta película fue la que Paco, después de una etapa un poco más en la que se dedicaba a hacer lo que él llamaba películas alimenticias, es cuando arranca con fuerza a raíz de esta película. ¿No te parece? Yo creo que arrancó con fuerza antes incluso de la película esta, ya con 2 o 3 de muy buen marchamo, pero La Colmena pues por la novela, que era una de las grandes novelas de la literatura española y de Camilo José Cela en particular. Ni qué decir tiene que Camus pues es un maestro en la adaptación de novelas al cine. Ya lo hizo con Los Santos Inocentes, lo hizo después con Los Santos Inocentes. Esta hizo también Fortunata y Jacinta, también fue de Camus, ¿verdad? Sí. Sí, para la televisión. Fortunata y Jacinta para la televisión, que también va con Paco Raval en el reparto. Es otra de las obras que tenemos nosotros en archivo, precisamente por tener todo lo de Paco. Y te decía que sí, que efectivamente La Colmena supuso un trampolín, porque, bueno, aparte de la novela, tal como entendemos que fue aquella impresionante novela, y luego el reparto. O sea, yo no sé si habrá alguna película española, vamos a ceñirnos al cine español, con un reparto tan inmenso, tan de primera fila como es La Colmena. O sea, es que no sé si falta alguno. Yo creo que bueno, hablará Roberto ahora de la película y del director de Mario Camus, que fue colaborador. Yo creo que están todos, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente. Forman un personaje colectivo, es una película con pero forman un personaje colectivo. Sí.
Bueno, pues decía que retomábamos, antes de que Roberto nos hable del director y de la película, lógicamente que vamos a hablar con más detalle, pero decía, volviendo a las actividades de la asociación, que Milana retoma las actividades y las retoma este viernes 25, como he dicho en la presentación de este programa, con la proyección de esta película en el Aula de Cultura de Caja Murcia, repito, viernes 25 de abril, 9 de la noche, Aula de Cultura de Caja Murcia. Yo te voy a hacer una corrección. Me he confundido de fecha o de horario. No. Milana Bonita no retoma. Bueno, retomar me refiero cuando... Las cosas se retoman cuando se han dejado. Bueno, lleva razón. Entonces, Milana Bonita prosigue. Vamos a hablar con propiedad. Prosigue, o sea, sí, prosigue con sus actividades porque no las dejamos en ningún momento. Si al principio de nuestra existencia se hacían aquellos cineforums cada 2 meses, pues luego, en fin, pues hemos ido adaptando la programación a los gustos del público. Hemos hecho ya otro tipo de actividades, pero siempre, permanentemente, y lógicamente vimos pues que pasaba mucho tiempo entre el Rabaliano, que fue 28 de diciembre, y lo próximo que tengamos este verano. Había que hacer algo en medio, precisamente para no tener que casi retomar, sino para proseguir. Entonces, para proseguir, pues había que hacer, pues como hemos hecho otras veces, ¿no?, una película, y de las que muestran pues al gran Paco. Paco tiene un papel, lógicamente no es protagonista principal, porque ahí ninguno es protagonista principal en la película esta, no hay ninguno que sea el principal, todos son principales, pero bueno, Paco tiene su papel, porque luego después hablaremos del tipo de personaje que Paco siempre ha sido capaz de hacerlos todos, la versatilidad porque lo mismo hacía una cosa que hacía otra. Pero que lógicamente este tipo de personajes a Paco le iban muy bien, le iban al pelo, vamos. Fueron incluso conversaciones de las manzanías con él, cuando yo le comentaba, si es que el Juncal, es que te cuadra, es que el bohemio, el literato bohemio y listillo y tipo Sancho Panza de La Colmena te cuadra. Es que, no sé, son personajes que a Paco le vienen de maravilla y, lógicamente, bueno, no tiene nada que ver con el papelón que hizo con el señor Callo, ¿no? No. Pero que es un perfil de personaje que a Paco le va muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, ya vamos a hablar de la película y, como por supuesto, Roberto nos va a ilustrar. Vamos del director. No, yo lo que quería precisamente también, apuntando un poco lo que ha dicho Miguel Ángel. Bueno, incidiendo en lo que ha dicho Miguel Ángel, efectivamente, aunque tenemos otras muchas actividades, pero no cabe la menor duda que la cuestión más importante es la obra de Paco. La obra personal de Paco, y en este caso es la cinematográfica, claro. La Colmena, como tú bien has dicho, es una película de 1982, de Mario Camus. Empezamos a hablar, si te parece, Roberto, del director, porque Miguel Ángel ha hecho algunos apuntes por encima, pero yo creo que tú no ilustres más del director, porque el director, desde luego, hay que empezar por decir que fue, que ha colaborado con Saura, en fin. Sí, el director Mario Camus, para mí las 2 películas más importantes que ha realizado fueron precisamente Los Santos Inocentes y La Colmena, porque como en España y antes de los años 80, casi todo el cine que se tuvo que hacer era alimenticio. Mario Camus tiene ahí una filmografía porque de verdad tuvo que hacer muchas películas con Rafael, de aquellas que se hacían y no han sido muy significativas dentro de la obra de Mario Camus. El talento de Mario Camus como director va muchísimo más allá, quizás del 90% de la filmografía de Mario Camus. Bueno, un apunte que yo te comentaba importante era que había colaborado en los guiones con Carlos Saura, eso sí, en Los Bandidos, en Los Golfos y en Llanto por un bandido, precisamente. Sí, pero él ya como director de obra, pienso que lo más importante lo hace precisamente a partir de Los Santos Inocentes hacia acá, con algún que otro trabajo en televisión, como antes hemos nombrado a Fortunata y Jacinta. La película, por el reparto de la película, bueno, la música también, hemos podido apreciar, tiene una música maravillosa de Antón García Abril, que todo el mundo la puede recordar por aquello, El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente. Rodríguez de la Fuente. Y el reparto, perdón, el reparto,
Pues voy a empezar por orden alfabético, como viene, porque... Como sale en la película, porque son tantos que al final... Victoria Abril, Francisco Álgora, Rafael Alonso, Ana Belén, José Boda, Mari Carrillo, Queta Claver, Luis Escobar, Fiorella Fartollano, Agustín González, Emilio Gutiérrez Cava, Charo López, José Luis López Vázquez, Mario Pardo, Encarna Paso, María Luisa Ponte, Elvira Quintillán, Antonio Resines, José Sacristán, José Saza Torní Saza, Elena María Tejero, Concha Velasco, Imanol Arias, Paco Raval, Antonio Mingote, Rafael Hernández, Camilo José Cela haciendo de Camilo prácticamente inventor Camilo, de palabras, aunque el personaje es Matías Martí, pero Matías prácticamente Martí, inventor de palabras, Ricardo Tundidor, Luis Barbero, Rafael Hernández. Bueno, el reparto es interminable. La película tiene una puesta en escena magnífica, una ambientación extraordinaria. Habla de una época, se desarrolla en 1942, la posguerra y plena ya Segunda Guerra Mundial. Una época deprimida, una historia, la de aquel tiempo, que convendría precisamente que las nuevas generaciones vieran para que no se olvide lo que fue aquello. No se olvide lo que fue aquello y tengan siempre la memoria histórica de lo que costó aquello, de lo que fue aquella España y aquel momento, y lo que aquellas gentes que tuvieron que vivirlo tuvieron que pasar, y cómo se desenvolvía la vida en aquellos momentos. Como ahora tenemos tiempo de comentar secuencias y el tema, pues ya entraremos a verlo, pero la película desde luego no tiene desperdicio. La película es una auténtica joya, se puede ver cuantas veces quiera porque siempre se están sacando de ella conclusiones y facetas y anécdotas de ella, y es una película coral, no hay un intérprete principal, son todos con su propia palabra, dice La Colmena. Un personaje colectivo, que es lo que decía el director. El propio título de la obra dice La Colmena. Es un cine, es una obra de Cela, que al igual que antes llevó al cine, anteriormente a La Colmena, Pascual Duarte, con José Luis. Sí, pero en cine fue con Ricardo Franco, director, se tituló solamente Pascual Duarte, con José Luis Gómez haciendo el personaje central, una película tremenda, de la España profunda, rural, se desarrolla en Extremadura. Cualquiera podría pensar que por hacer esta descripción de aquella España, Camilo José Cela pues fuese una persona que hubiese estado encuadrado en filas republicanas, algo de... No, al contrario, estuvo en el bando nacional y además fue herido de guerra y condecorado. O sea que lo que pasa es que describe la historia tal cual fue, sin más. Parte de las que fueron, habrá otros que vean otras facetas, lógicamente. Pero la de La Colmena en concreto, que es una historia coral y que, como su nombre bien indica, en La Colmena son todos, es la vida de una ciudad, de un entorno grande, es bastante explícita de lo que aquellos tiempos fueron. Yo dos detalles añadiría, si te parece, Roberto, al ver la película, la vi anoche, y dos detalles. Paco Raval se junta en esa película que tiene de ayudante de dirección a su hijo Benito. Y dentro de la amalgama de personajes, aunque lógicamente un papel secundario, yo creo que te tienes que fijar para verla, su hermana Conchita Raval. Y otra de las cosas que nos dice el director es que le recuerda, porque dice que esta película fue Oso de Oro en Berlín, pues cuando fue a recibir, el director cuenta, Mario Camus, cuando fue a recibir pues el galardón, un gran director, no recuerdo ahora mismo el nombre, le dijo unas palabras en inglés, él no las entendió, pero un colega que también formaba parte del jurado, italiano, se las tradujo y más o menos le vino a decir: usted y yo sabemos que mucha gente dirá que es una película sencilla, pero usted y yo sabemos efectivamente la complejidad y lo difícil que era hacerlo. Totalmente de acuerdo en eso, porque todas las películas corales en las que no se entra a hablar de un personaje en concreto a fondo, sino que lo que se hace es una crónica de la vida cotidiana, llevarla al cine, que mantenga un interés, que tenga un ritmo, que las secuencias sean entendibles, que enlazar una secuencia con otra en los distintos momentos de cada personaje, en ese quehacer diario, eso tiene una dificultad de narración en el cine, en el lenguaje cinematográfico enorme, pero en esta película está plenamente conseguido. Bueno, decía Miguel Ángel que Ricardo Sorbedo, que si no me falla la memoria es el personaje de Paco Raval, que siempre está intentando conseguir algún premio en los Juegos Florales, cuando no son los de Huesca, son los de otra ciudad, para intentar luego poder pagar los cafés a los que siempre invita su amigo, precisamente Luis Escobar. Lo borda, pues la verdad que quiere decir que todos los personajes bien, pero vamos a hablar concretamente de Paco. Es un personaje, tú decías que le venía al pelo. Le viene al pelo esto de la bohemia. A Paco le vino al pelo porque Paco era bohemio. Le
la intelectualidad, pues le viene que ni pintado, porque Paco, pese a no tener ninguna carrera universitaria, era un intelectual como la copa de un pino. Le cuadra el personaje de Sorbelo, el picarón, el intentar, bueno, el ir engañando. Podemos contar la anécdota de cómo siempre intentaba que pagara el café, efectivamente, el que era candidato a la academia. Ahí está como cuando yo decía que tipo Sancho Panza, ¿no? Sí. Me refería a la picaresca de Paco, que siempre ha sido en muchísimas películas la saca a relucir porque la hace muy bien. Paco seguramente pues hubiera sido incapaz, seguro, de hacer el papel de Rafael Alonso en esta película. El homosexual. O sea, Paco de homosexual, yo no me lo imagino. O sea, creo que nunca hubiera podido. Es pues mira que era versátil, para hacer personaje. Hay que ver el personaje de la fotógrafa. Efectivamente. No sé que lo borda. Yo iba a comentar que cuando la Universidad del Mar celebró aquí en la isla la semana dedicada a Paco Raval, uno de los actores que vinieron fue Agustín González. Que la película hace el extraperlista. Efectivamente. Entonces, Agustín, el tiempo que tuve, no sé, un cuarto de hora, 20 minutos, hablando con Rafael González, con Agustín González, precisamente pues, en los entremeses, antes de empezar a comer. Salió a relucir el tema ¿no? Agustín, películas que has hecho tú con Paco y tal, se puso, comentó La Colmena. Dice, bueno, mira, La Colmena, digo, a mí de La Colmena le comenté yo. Digo, La Colmena me sorprende que cuando todos los actores, bueno, todos los actores no, hay secundarios también, pero cuando hay 15, 20 actores, primeras líneas, y que se logren amalgamar tan bien, sin ningún tipo de recelo. Y distintas generaciones, generaciones, porque estábamos hablando de... Que no debe ser difícil hacer una película coral con 3 actores apoteósicos y el resto pequeños, porque los pequeños siempre irán intentando caer bien a los grandes, porque hay que caer bien. Ha sido una cosa muy frecuente en el cine, que precisamente cuando ha sucedido lo que tú estás diciendo, que precisamente el secundario le robe el protagonismo de la película al actor principal. Es una cosa muy frecuente en el cine. Entonces yo me acuerdo que le comenté a Agustín González el tema y me dijo, yo pensé y dije, bueno, demostrasteis todos una grandeza como actores y como personas impresionante. Y me dice Agustín González que sabemos que no era demasiado amigo íntimo de Paco, era amigo, fueron compañeros, pero no fueron nunca amigos íntimos, como puede ser Juan Luis Galiardo, como pudo ser Sacristán, en fin, otros que me comentó Agustín González, es que los que estábamos alrededor de Paco nos dejábamos impregnar precisamente por lo que tú has dicho, por su grandeza. O sea, yo una de las cosas que hablo siempre, cuando hablo de Paco, es la grandeza de Paco. En la grandeza de Paco yo incluyo al actor, a la persona, es todo. Entonces Agustín González me decía esto, es que a los que estábamos alrededor, que siempre éramos 8 o 10 los que íbamos en comandita o a tomarnos el café o a comer, nos dejábamos arrastrar por la grandeza de Paco. Yo un personaje de este tipo y que precisamente no sospechoso de ser un rabaliano a tope, diga esto de Paco, pues lógicamente a mí me producía una sensación de grandeza mía y que no vean, increíble, ¿no? Increíble. O sea que... Dentro de los personajes, Roberto, a mí me gustaría ahondar, ¿no? Porque estamos hablando más que nada de Paco, pero bueno, no podemos olvidar, por ejemplo, que parece que estaban escogidos, el extraperlista, el eterno aspirante a la oposición, de notario, la persona que tiene dificultades económicas y que se tiene que vender para curar a su novio, el caso de Ana Belén, de Victorita con un jovencísimo Imanol Arias, pero a mí, sobre todo, además de los personajes, que queremos ir un poco andando un poco en ellos, me gustaría que me comentara, Roberto, si tú piensas que esa fusión, esa amalgama que tú has explicado antes, una característica especial que a mí, por lo menos me ha gustado muchísimo, era que se juntaba gente de una generación mayor con gente emergente, pues estilo Imanol Arias, Ana Belén, junto con los consagrados, pues claro, los consagrados desde Paco Raval, por supuesto, es el primero, pero estaban ahí pues José Bódalo, José Luis López Vázquez,
Sacristán también, entonces. Esa amalgama, ¿no?, de una generación, otras generaciones distintas. Es que en esta película, como hemos comentado al principio, están toda la gente del cine español del momento, están todos. Y bueno, la película, como precisamente es una película que relata la vida cotidiana de la gente de aquella época, de aquel tiempo y de aquel lugar, pues entonces, lógicamente, tiene que haber todas las edades. Esto es así, y lo consigue en cuanto a la credibilidad de los personajes, porque están todos metidos en el ambiente, todos conocen bien lo que cada cual tiene que hacer, parece que se hubiesen puesto previamente de acuerdo durante mucho tiempo en hacer aquel tema, y todos en algún modo conocen, por transmisión precisamente de los mayores, ciertos hábitos de aquella época y ciertas conductas de aquella época que en la película, aunque Cela lo relatara, pero en la película ellos lo remarcan mucho más. Pero la habían vivido también. Y yo, por ejemplo, he tomado algunos apuntes de aquí. Conductas hipócritas donde las claro, bueno, y otras de lo natural, del momento, de lo que había. Por ejemplo, como hemos estado hablando de la tertulia literaria y el ambiente, el café, ¿no? Hay dos o tres cosas que son muy de la época de entonces. Son detalles insignificantes, pero que hoy en día están en desuso. Cómo se tomaba la gente el bicarbonato en la mano y con un vaso, como hace Paco Rabanne. Cuando va a pedir un cigarrillo, dice, el sabor es distinto, este es de colilla. Y la gente ahora podría pensar, cigarro de colilla. Pues sí, en aquella época se buscaban las colillas para liar cigarros, porque no había otra posibilidad de hacerlo. La miseria era enorme. O como la secuencia en que entra Paco y se le cae el chusco, el pan, y lo coge y lo besa. El pan no se podía permitir nunca que estuviese tirado en el suelo. Era una época de tanta necesidad y hambre. Hoy en día no le hacemos caso y tiramos un bocadillo a la basura como el que está tirando. No, eso era impensable en aquella época. La época de una miseria y de un sufrimiento inmenso como fue aquella. Por eso antes he dicho que sería conveniente que las generaciones jóvenes, que tan fácil lo tienen ahora, vieran esto para saber de dónde a ellos les viene esa comodidad del sacrificio de unas generaciones anteriores que tuvieron que pasar por esa época y por esos momentos, para que aprecien lo bueno que tienen y no lo consideren muy a la ligera. Y como telón de fondo siempre Miguel Ángel es otra de las características, bueno, las características, hay tantas, que me está explicando Roberto, que te puedes perder, pero otra, ahondando en lo que ha dicho Roberto, es siempre de fondo el parte. La hora del parte, por Dios y por los caídos en España, eso no podía faltar. La radio, pum, sí. Yo es que la película, efectivamente, el nombre de la novela no puede ser más justo, La Colmena. O sea, miles de abejas, miles de estampas, miles de personajes, miles de situaciones. Entonces, es que la película lo recoge todo. Recoge desde lo que era todo lo que era la vida social. Recoge eso, el parte, el sempiterno parte de Radio Nacional de España. Recoge el desprecio, la permisividad con la homosexualidad, que la permitían y al mismo tiempo la despreciaban. ¿Quiénes son esos? Dos maricones, yo creo que escribe. Y lo compara precisamente a los que escriben, tampoco lo tienen muy bien visto. Efectivamente. La intelectualidad, pues lógicamente era un peligro. Claro. Era un peligro para el régimen que los intelectuales proliferaran y, en más, mucho más todavía, que se juntaran a hablar. Ahora perdona que te hago un inciso, porque ahí lo hago porque lo ha dicho en el momento justo. El papel de Sacristán, cuando lo para un inspector de la policía, una brigada, y tiene que sacar un papel donde dice que ha escrito sobre Isabel la Católica, y como con lástima dice, anda, lárgate, es un ejemplo. Sí, efectivamente. Sí, pero de lo que había que escribir entonces, porque eso estaba fuera de toda sospecha, claro. No se podía opinar políticamente de nada. Claro. Pero además, sí es que está llena de secuencias la película que son desgarradoras. Por ejemplo, la pareja de jóvenes, la que hace Gutiérrez Cava con Victoria Abril, pues cuando ya no pueden ir a la casa de citas porque se han encontrado con el padre allí, las casas de citas eran una cosa muy habitual de entonces, porque tenían que buscar un refugio. Sencillamente el hacer el amor, que ahora tú lo ves que en la calle se están besando y eso, pues entonces era un delito. Y no se puede casar hasta que no sacara la oposición. La represión de la dictadura en aquella época era un delito, precisamente. Que tengan que ir mientras se está poniendo, porque tú has dicho lo del nodo, que había que ver el nodo siempre, está poniendo el nodo, fíjate, qué cosa más curiosa. El nodo con las procesiones de Semana Santa, de Sevilla y de Murcia, precisamente sale. De Sevilla y Murcia. Y están haciendo el amor en el reservado del parco en el que están, de refugiados, que ella dice esto ni es amor ni es nada, porque estamos aquí tirados en el suelo como animales.
que precisamente la referencia, el cine que sale ahí, y ese al que se hace referencia sin nombrarlo, porque era el que tenía la historia en Madrid de que eso se hiciese así, era el refugio de la gente cuando iba buscando su intimidad amorosa, era el cine Bilbao de la calle Fuencarral, que tenía estos apartados y eran muy conocidos. Y dice, mira, te vas al cine de Bilbao ahí porque vaya a hacer el lío, ¿no? Y bueno, pues esa era otra de las situaciones que se daban. No, ¿has visto lo paradójico que es que Sacristán, cuando lo para el inspector de policía, como referencia para ser, en fin, para no ser atacado, da a la martresa, a la dueña de la casa de citas, ¿no? No, es que mire usted, pregúntenle a doña... No recuerdo el nombre. No, es que yo soy amigo de su hijo, yo suelo dormir en su casa y tal cuando... o sea, que como recomendación, pregúntenle ustedes Y el recorte de periódico que te comentaba antes, el recorte de periódico donde decía un artículo sobre Isabel la Católica. Sí. Pero sí que está plagado todo. Está Matilde, la alcahueta Celestina, que iba a buscarle a los sinvergüenzas, entonces como que Taclaver, sí. Iba a buscarle a los sinvergüenzas, como en este caso el apoyo, aprovechándose de la situación, de la necesidad de los demás. Eso se dio muchísimo, Se dio muchísimo. Bueno, pues si quieres dinero, quieres esto, pues tienes que pasar por el tubo. En este caso es el personaje de la Ana Belén, de la Victorita y del Agustín González. Porque antes Alberto Bové, que es el otro, el que primero le vende, enséñame los pechos y tal, el actor Alberto Bové, también fallecido. Él, pues lo mismo. Y la otra de momento que está empezando, porque al final ya se tiene que entregar si quiere sacar al novio, al Imanol Arias de allí, del tema aquel del sanatorio, pues lo tiene que sacar. Y bueno, pues eso fue, si uno se remite al estudio de aquella época, pues eso fue una constante. Y por supuesto, otra característica principal, creo yo, sí que es característica principal, es el hambre. La escena de Jesús López Vázquez robando el huevo, cuando estaba haciendo la picaresca, el hambre. También tiene la película otra similitud, que lo mismo que sucede gran parte de la película está situada en el café, hay otra gran parte que está situada en la escalera de vecindad, que son casi todos. Y me recordaba a mí un poco, en cierto modo, a lo que luego Buero Vallejo hizo con Historia de una escalera, que era pero lo terrible de aquello, que porque a una persona, cuando muere, que se suicida, la madre de la fotógrafa... Hay uno que toma el mando. Claro, aquella sale diciendo que han matado, se da por hecho que han matado, sale el que toma el mando como si fuera ya casi como juez sentencia, porque era la persona de confianza de la escalera, de respeto de la escalera, y por consecuencia de todo eso, como antes se presupone que hay culpabilidad, que hay inocencia, pues hacen pasar a los dos homosexuales que parece que es que por el hecho de serlo ya estaban condenados. Bueno, de hecho se le aplicaba la ley de vago y maleante. Y al otro por sospechoso izquierdoso, que es el Pepe Sacristán, para al final soltarlo, claro, pero lo hacen pasar por el tubo de aquello es terrible. Sí, pero en la humillación. En la humillación, efectivamente. Pero otra de las cosas que indican que el régimen estaba entonces, lógicamente, todo su apogeo, estamos hablando del año 42, era que el homosexual se entera que ha muerto su madre cuando lo dejan libres. O sea, que no sabía por qué lo habían llamado a declarar. Ni tanto Sacristán, ni como Pepe, un papel también que hace muy bien Antonio Resines, el novio de Rafael Alonso, que era la fotógrafa, Julián la fotógrafa. Es otra característica principal, es decir, el oscurantismo y el poder férreo de los tres poderes. Otra cosa que era muy habitual, y ahí se encontraba un gran pedazo de humanidad, la casa de putas. La casa de putas que sale, era el refugio precisamente... Era solidario, era solidaria. Claro, era de la gente más solidaria que había dentro de aquello. Y además está muy bien reflejado también, porque de la manera que lo presentan, está muy bien, muy reflejado lo que era una casa de putas de la época. Tenía que dormir Pepe Sacristán en la habitación que quedaba libre. La gente llegaba a tropel a la puerta a decir, ¿qué precio tiene esto? ¿No? Es que está de categoría, no, pues voy a la otra. Tres duros, dos duros. Está de lujo. Tres duros, dos duros. Pues es que el ambiente está... Y todo eso, todo ese mundo al mismo tiempo miserable, sórdido y lamentable en cuanto a que era producto del momento que se vivía, todo eso está reflejado de maravilla. Y no responde a que la gente fuesen de una condición baja, sino a la necesidad de vivir. Exactamente. Y esto fue terrible. Y Camilo José Cela, en su novela, lo refleja bien, que tiene muchos más personajes que presenta la adaptación cinematográfica, porque son 300 personajes, pero claro,
no puede ser en el cine. De ahí el enorme valor de la adaptación cinematográfica de la novela al cine, plenamente conseguida, reduciendo lo que es aquello de tanto personaje, ¿no? Pero claro, magnífica la película, magnífica la novela. Y que hay que verla. Y que hay que verla porque es un disfrute. Sí, hay que verla porque hay un detalle que además estamos pasando de puntillas, ¿no? Y es que hay tantos detalles. Exactamente. Es de todas estas escenas múltiples, de todos estos cuadros, falta el cuadro perfectamente escenificado del autoritarismo. En la dueña del café de la Delicia. Totalmente. O sea, ese era el perfil de la dictadora. De la dictadora del momento, vamos. O sea, la figura del dictador tenía que salir por algún sitio. Y en vez de encarnarlo en un hombre, en un policía, en el inspector de policía, lo encarnan en una señora que tenía que vérselas con todo lo que tenía. Pero claro, si es que el mismo Manolo Zarzo que hace el camarero con Sorto López, el hombre de confianza, y allí cuando echa a José Sacristán a la calle le dice: venga, vete y no vas por aquí, no tiene corazón. No tiene corazón, claro. Tiene que hacer ese papel porque no le queda más. En cierto modo luego se la castiga, ¿no? Porque cuando Paco Rabanne, con el grandejo ese personal suyo, adivina tocando por debajo de la... Que era el lápide. El velador, el mármol del velador, que era el lápide, la saca arriba, claro. Es una venganza, por decirlo de alguna manera, y de ese un modo de mostrar lo miserable de esa persona que estaba ahí regentando aquello, aprovechándose de su condición política. Hay que decir que el mármol de las mesas de ese café había puesto la parte de la lápida donde no estaba escrita, y Paco Rabanne descubre eso. Y otro detalle, por supuesto, el que ha dicho Miguel Ángel, el tema del autoritarismo, y Roberto, el tema del autoritarismo. Estábamos en plena dictadura. La ignorancia de la gente, porque la gente no podía tener acceso a la cultura. La frase que le dice, una pregunta que le hace precisamente Sacristán a Concha Velasco, hablando de una de las chicas de la casa cita, le dice: oye, ¿por qué le dicen la paraguaya? Y contesta Concha Velasco tan campante: sí, claro, porque es de Buenos Aires. Es decir, confundiendo las capitales, Buenos Aires, capital de Argentina, con Montevideo. Son detalles. Que nadie, o sea, hay gente, habrá gente mayor que nosotros, que todavía vivan aquí en Águila y que se den cuenta de que, por ejemplo, a lo que decías tú de la solidaridad de la Casa de Putas, que en Águila yo sé, lo he contado por mis antepasados, ¿no? Aquí en Águila hubo una gran casa de citas. Como decía mi madre, la señora Dolores La Gorriona. Bueno, pues esta mujer cuentan que muchos de los servicios que pagaba los cobraba en especies, de la gente que venía al puerto, cuando no había alimentación, leche, concretamente leche. Pues esta mujer se dedicaba por la noche, para que no pudieran acusar a nadie de tener relaciones con ella, a dejar leche en la puerta de las casas donde sabía que había críos pequeños y que necesitaban leche. Hablando de la solidaridad de la gente, de este tipo de personas, ¿no? De tipo de vida. Entonces, que nadie crea que esto es una cosa inventada y que es de cine. No, es real y como muestra... pues está claro que esa fue una época sórdida totalmente y una época de una dificultad tremenda de vivir. Había una carencia absoluta de todo. Es que estábamos recién terminada la Guerra Civil Española y en plena Guerra Mundial. La época que relata, en 1942, pues ahí había... Y es cierto que la dictadura pues no ayudó tampoco, no contribuyó en nada a poder paliar un poco a aquel ambiente sórdido, porque ahí tenemos el ejemplo. Es decir, ¿quiénes son estos que han salido? Pues dos mariconas y lo que escribe. ¿Qué cosa más lejos que una dictadura contribuye a este tipo de cosas? Entonces, evidentemente, por eso lo denuncia muy bien, tanto la obra como la película. Y por eso también he dicho antes, y lo voy a repetir, que nada nos viene en esta vida regalado por sí, como si fuese maná del cielo que cae libremente. No. Que hay que conocer la historia para valorar lo que se tiene actualmente y no olvidarla nunca, porque lo bueno se pierde con facilidad, pero salir de lo malo cuesta siempre mucho trabajo. La libertad hay que ganarse todos los días, ¿no? Como decía aquel. Bueno, estamos terminando, pero yo me gustaría recordar, aparte que ahora vamos a decir, obviamente, cuándo se va a proyectar esta película y el lugar, pero me gustaría recordar, y Miguel Ángel me ha comentado antes, cuando yo le he dicho que quizás fue una forma de relanzar a Paco, después de una etapa un poco más difícil en cuanto al tipo de películas que se hacían, estamos hablando de inicios de los 80, pero después Mario Camus, retomando a Paco, Mario Camus vuelve a contar con él
con algunos personajes más, como por ejemplo Agustín González, para Los Santos Inocentes, que ahí realmente es cuando ya explota. Para terminar, Mario Camus se puede considerar una persona fundamental en cuanto al momento en que Paco intervino en sus películas. Para mí sí. Es una de las personas fundamentales. Hay muchas, pero bueno, esa, concretamente en esa etapa. O sea, a nivel profesional, a nivel de cinematográfico, fundamental fue Camus, fundamental fue Saura, fundamental fue Buñuel. Luego, hablamos de etapas. Yo me refería a la etapa. En aquella etapa, claro, pues fueron fundamentales, por ejemplo, pues Camus. Paco tiene muchos papeles buenos, pero yo, a mi gusto personal, si tuviera que quedarme con dos papeles fundamentales en la carrera de Paco, me quedaría de Luis Buñuel con Nazarín y de Mario Camus con el Azarías de los Santos Inocentes. Tiene muchos otros. Y una cosa que no me voy a gusto si no la digo. No. ¿Os dais cuenta de los grandes papeles de Paco? Como hemos comentado al principio, muy de pasada, en adaptación de novelas. Sí, es que el cine español ha sido muy prolífico en adaptación, o sea, de obras literarias. Es que anoche dando vueltas y viendo datos y tal, y me encontré así por encima, que hay muchísimas más, por Una Fortunata y Jacinta, de Mario Camus también, Divinas Palabras, de nuestro Rabaliano, de José Luis García Sánchez, claro, Los Santos Inocentes de Camus, El Señor Cayo, que la hizo Jiménez Rico, Luces de Bohemia, Miguel Ángel Díez, que no se ha publicado con Valle Inclán, que tendremos que algún día de estos proyectarla también. Sonatas de Bardem. Sí, Sonatas de Bardem, Valle Inclán también. Es algo que claro, sí, se han adaptado. Paco ha estado presente. Obras literarias al cine. Casi en la adaptación de la obra y ha tenido personajes magníficos, porque ahora que nombra Sonatas, por ejemplo, el Marqués de Bradomín que hace en Sonatas Paco Rabanne es magnífico. Pero como papel que te deje con la boca abierta, Nazarín y Azarías. Yo siempre he dicho, y lo he repetido pues en alguna conferencia y en artículos y tal, que si el primer gran trampolín de Paco fue Nazarín, el que lo encumbró fue Azarías. O sea, ahí hay dos puntos y un puente. En ese puente hay de todo. Hay bueno, malo, excelente, horroroso, como decía Paco, horroroso. Pero no, horroroso, incluso lo horroroso a lo que se refería Paco, sí hay algo en los 60, pero se refería a... Pero es que es un cine alimenticio. ¿No? Entonces, pero que son dos papeles fundamentales, y esos dos papeles fundamentales son de dos obras literarias, adaptadas al cine, perfectamente adaptadas al cine. Hay que decirlo todo, claro. Uno por un Camus inconmensurable y otro por un Buñuel que me parece que es impresentable y no porque... Hablando de Mario Camus, no se tenga nada que decir de él. Hablando de Mario Camus, que yo al principio he dicho su filmografía excelente, extraordinaria, y la ha ceñido un poco más que las dos obras estas con Paco Rabanne, de La Colmena y Los Santos Inocentes, no es porque él no fuese capaz de hacer una obra global importante cinematográfica, sino porque le tocó hacer cine en los años 60-70, que lo único que se vendía era el destape y el cine alimenticio, y si querías trabajar hacías lo que hacías y ya está, porque hizo 3 o 4 películas, como antes he dicho, con Rafael. Veas tú lo que podía decir el cine de Rafael, pues el del cantante del momento, pues bueno, que cantaba sus canciones y tal, punto. Estamos terminando, y antes de invitar a todos los aguileños, a todas las personas que estén en Águila a esa proyección, dos datos, mejor dicho. La película, que es del año 1982, como hemos dicho, tuvo 1.493.139 espectadores, casi 1,5 millones de espectadores en aquella fecha, y una recaudación de 2.054.359 euros. Y ahora sí, aprovecho para decirle y para invitarle a la proyección de este viernes 25 de abril, 9 de la noche, Aula de Cultura de Caja Murcia, La Colmena, obra de Camilo José Cela, dirigida por Camus y también, por supuesto, donde forma parte de ese importantísimo y extenso elenco nuestro Paco Rabanne. Miguel Ángel, nos despedimos ya y quiero que no... Lo que quiero es, al mismo tiempo que se anima a la gente, animar al público a que vaya a verla, hemos estado hablando de que la película fue Oso de Oro en Berlín. Sí, pero es que también fue la mejor película en el Festival de Cine de Alejandría, y fue la mejor película
para el Círculo de Escritores Cinematográficos. O sea, tiene 3 galardones que, como dicen luego por aquí, ¿no?, que eso no se los salta un galgo. Es un poco de pavo. Lo que pasa es que también siempre hemos sido muy dados a decir que lo nuestro, lo de la casa, vale menos, ¿no? Lo ajeno siempre vale más. No, yo siempre puse en comparación, hablando de papeles de Paco y de los papeles que se han premiado internacionalmente, pero que han tenido una difusión tremenda, como fue el de Tom Cruise en Rain Man, en el que salía con Dustin Hoffman, que hacía el hermano anormal, por llamarlo de algún modo. Si hubiera hecho el papel en el cine americano de Azarías, Paco Rabanne, pues se hubiese llevado todo. No, sí, hay papeles de Paco, claro, que si... Se lo hubiese llevado todo, se lo dieron a Dustin Hoffman. Si esos papeles... por ahí la película de Rain Man. Hay muchas interpretaciones de Paco, que si en vez de hacerlos para Agatha Phil o para Mercurio... En Casa de Herrero, cuchara de palo muy frecuente. Se hubieran hecho en Hollywood, pues bueno, pues vale, bien. Bueno, pero eso da para otro programa, ¿eh? Bueno, los programas que tiene Paco... Da para mucho. Paco con el inglés. Miguel Ángel Blaya, presidente de Milana Bonita. Roberto Rodríguez, miembro de la Junta Directiva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este tiempo con la Guernica Televisión, decía yo al principio, dedica a la Asociación Milana Bonita y por extensión al mundo de la cultura, del cine y de la figura universal de Paco Rabanne. Yo creo que como ya son programas que si no son semanales, pero sí suelen ser habituales, pues le podríamos poner ya un nombre. ¿Qué tal, por ejemplo, cita con Milana Bonita, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias por su atención. Les vuelvo a recordar, viernes 25 de abril, 9 de la noche, Aula de Cultura de Caja Murcia, Milana Bonita proyecta La Colmena. No se la pierdan porque además es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.